Buenos días, mi nombre es Gianfranco Pereira y yo les vengo a exponer sobre la biodegradación en compostaje de materiales biobasados. Este trabajo es el mini proyecto de Ingeniería Química y mi tutor es el profesor Marcos Antonio Sabino. Hablemos sobre los materiales biobasados. Estos provienen de biomasa. Destacan como alternativas renovables con un enfoque clave en compostabilidad y ausencia de compuestos tóxicos post-uso, abordando así la problemática de la contaminación ambiental. Los materiales biobasados, derivados de fuentes sostenibles como biomasa y desechos agrícolas, emergen como una opción prometedora para sustituir productos plásticos no degradables. Este enfoque busca no solo mitigar la contaminación ambiental, sino también reducir la dependencia de recursos no renovables, fomentando prácticas industriales más responsables en la actual crisis ambiental. Cuando hablamos de bioplásticos o biomateriales, debemos tomar en cuenta que estos sean degradables. Lo importante en esta investigación es la degradación en compostaje, el cual es un proceso controlado mediante el cual los materiales orgánicos son descompuestos en un entorno de compostaje, facilitando la transformación de estos residuos en compost o fertilizante. Para los materiales biobasados, la capacidad de degradarse en compostaje es esencial, ya que implica su contribución a la sostenibilidad ambiental al reducir la acumulación de desechos no biodegradables y promover la integración en ciclos naturales. La economía circular como enfoque innovador se apoya en la biomasa y fuentes renovables para maximizar la eficiencia en el uso de recursos y reducir los residuos. La biomasa deriva de plantas, microorganismos y desechos orgánicos y es convertida en una materia prima esencial, impulsando prácticas sostenibles al tiempo que evita la acumulación de residuos, generando así nuevas oportunidades. El desarrollo de bioplásticos a partir de esta biomasa es clave en este ciclo sostenible. Estos bioplásticos biodegradables y compostables ofrecen una alternativa ecológica a los plásticos convencionales basados en petróleo, utilizados en la fabricación de diversos productos, desde envases hasta artículos de consumo, promueven una vida útil más larga. Cuando estos productos alcanzan el final de su ciclo, se integran fácilmente en sistemas de reciclaje o compostaje, cerrando así el ciclo de manera regenerativa y sostenible. Como antecedentes de esta investigación tenemos que en el 2015 Félix Manuel y un grupo de estudiantes se destacó al trabajar con polímeros biobasados utilizando almidón de arroz, sentando las bases para investigaciones futuras en este campo. En 2019, Antonio Capesa innovó al desarrollar espumas reticuladas con genipina a partir de gluten de trigo mediante la técnica de liofilización, marcando un nuevo paso en la aplicación de agentes reticulantes en materiales biobasados. A partir del 2022, la colaboración entre el KTH y la Universidad Simón Bolívar impulsó investigaciones significativas. Liliana Hurtado, en su tesis de maestría, elaboró muestras reticuladas con genipina y aceite de genipina extraído y caracterizado del caruto. El diseño de las estructuras absorbentes basadas en proteínas disponibles a partir de coproductos industriales son procesadas mediante extrusión reactiva y ensambles térmicos convencionales, que se detallan en la publicación de 2023 de Agnes Yush del KTH, en colaboración con Janine Moreno y el profesor Marco Sabino de la Universidad Simón Bolívar, estableciendo un vínculo fructífero entre ambas instituciones. A principios del 2024, Liliana Hurtado junto a Antonio Capesa y el profesor Marco Sabino compartieron sus hallazgos en un artículo que detalla el proceso de extracción y caracterización del aceite de genipina utilizado en esta investigación. El objetivo general de esta investigación es estudiar la degradación de formulaciones de un material biobasado expuesto a un proceso de descompostaje libre in vitro durante varias semanas de exposición a dicho medio. Para lograr esto,
se siguen los siguientes objetivos específicos: contabilizar la pérdida de masa durante la biodegradación, caracterizar mediante espectroscopía infrarrojo la composición estructural de las formulaciones antes y después de la biodegradación, y por último, analizar los cambios morfológicos mediante la microscopía electrónica de barrido antes y después de la biodegradación. Las muestras que se utilizaron fueron preparadas por el Departamento de Polímeros de Fibras del KTH y luego suministradas al laboratorio del Grupo Vida de la Universidad Simón Bolívar. En este estudio se seleccionaron dos sistemas de diferente composición en base a tres proteínas: ceína, gluten de trigo y proteína de papa. A estas formulaciones se le añadieron otros componentes como el glicerol, que es un agente plastificante, el bicarbonato de sodio como un agente expansor y genipina comercial y el aceite extraído como agente reticulante. Los pasos a seguir para esta investigación fueron los siguientes. Primero, se secaron las muestras, se llevaron a peso constante para luego realizar los análisis a tiempo cero de espectroscopía infrarroja y microscopía electrónica de barrido. Luego, las muestras se envolvieron en un trozo de gasa y cada una de estas gasas se sembró en la tierra previamente tratada con humus de lombriz, para luego ser extraída a distintos tiempos. Al pasar el tiempo establecido para retirar las probetas del medio, estas fueron extraídas, secadas y llevadas a peso constante para registrar su pérdida de peso. Y por último, se realizaron las caracterizaciones de las muestras mediante el análisis espectroscópico por infrarrojo y la microscopía electrónica de barrido a dos tiempos, los cuales fueron 7 días y 43 días. A continuación se dará a conocer los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. En la pérdida de peso de las muestras se alcanzó un 90% en solo 43 días para las muestras que no contenían genipina y aproximadamente un 85% para las muestras que contenían tanto genipina como el aceite extraído, como se puede detallar en la tabla adjunta. Este resultado destaca la eficiencia y rapidez de la descomposición de los materiales bajo condiciones específicas de compostaje libre. Estas condiciones incluyen la influencia de la humedad del suelo, la exposición a los cambios de día y noche, tanto de luz como de temperatura, y la presencia de aire. La adición de agentes reticulantes como la genipina mejoran significativamente las propiedades mecánicas de las proteínas. Estos agentes de entrecruzamiento garantizan la cohesión de las fibras proteicas, posibilitando así una absorción gradual de agua sin comprometer la estructura rápidamente. Esta modificación en la velocidad de degradación se debe a la mayor unión de las cadenas, promoviendo una mayor resistencia y durabilidad en la matriz proteica. En el análisis espectroscópico por infrarrojo se logró identificar los siguientes hechos. Para todas las muestras, la marca de glicerol se observó a tiempo cero en las bandas entre 860 y 995, la vibración de los enlaces carbono-carbono del esqueleto del glicerol, y en las bandas 850 y 930, correspondiente a los enlaces oxígeno-oxígeno y carbono-oxígeno. Esta señal del glicerol se pierde a la primera semana de exposición al compostaje. Se puede asociar esta desaparición con la pérdida de peso que experimentaron las muestras de aproximadamente un 30% para la primera semana. También se evidenció la aparición de otras señales después de una semana de descomposición. En la banda entre 1740 y 1720 se muestra la presencia del grupo ácido carboxílico y también aumentan las señales del tipo amida, donde estas aparecen entre las bandas 1680-1630,
que éstas se relacionan con los enlaces carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, y en la banda 1570-1515 que corresponden a los enlaces tipo amina. La intensificación de estas señales específicas de amida señalan cambios en la estructura química de la proteína, proporcionando una evidencia clara de la descomposición de los enlaces peptídicos y la transformación molecular asociada con el proceso de degradación de proteínas. Estos resultados son significativos, ya que la presencia de diversos grupos funcionales evidencia un quiebre en la estructura de las muestras. Este fenómeno implica una disminución en el peso molecular de los materiales, indicando claramente la efectividad del proceso de degradación. Antes del inicio de la degradación, todas las probetas muestran una morfología superficial porosa, con poros de diversos tamaños y formas bien definidas. Durante los primeros 7 días de exposición al compostaje, se observa una rápida degradación superficial con cambios sustanciales en la microestructura de las probetas. En este periodo, la interacción con el medio afecta la visibilidad de los poros, indicando un impacto significativo en la estructura original. Estos resultados se correlacionan con los porcentajes de degradación presentados en las diapositivas previas, donde se evidencia una pérdida de peso aproximadamente de un 30% en la primera semana. Esta pérdida de peso se atribuye al glicerol contenido en las muestras, representando aproximadamente el 33% del compuesto total. Después de 43 días de exposición al proceso de compostaje, la muestra experimenta una pérdida total de su estructura, resultando en fragmentación que dificultó su localización y recuperación. A pesar de este desafío, en esta fase final se identificaron, además de la degradación generalizada de la superficie, notables estructuras redondeadas que podrían interpretarse como huevos o esporas en alguna de las probetas, específicamente en las que contienen genipina comercial o su aceite. En conclusión, esta investigación arrojó valiosos resultados que resaltan la efectividad de las formulaciones biobasadas expuestas a condiciones de compostaje. A continuación se presentan los principales hallazgos. Todas las formulaciones estudiadas mostraron sensibilidad a la degradación por compostaje. Sin embargo, la presencia de un agente reticulante garantiza mayor estabilidad en la estructura de las proteínas que conforman las muestras. Estas formulaciones del material biobasado destaca su rápida biodegradación en un lapso de 43 días, convirtiéndolas en elementos no contaminantes para el medio ambiente y abriendo posibilidades de su uso en aplicaciones biotecnológicas y agrícolas. Y por último, estos materiales ofrecen perspectivas para reducir la dependencia de recursos no renovables y fomentar prácticas industriales más responsables dentro del marco de una economía circular. Quiero agradecer al Departamento de Polímeros y Fibras del Royal Institute of Technology (KTH) por proporcionar las valiosas muestras para este estudio, al Grupo Vida por permitir el uso de los espacios en la universidad y por los conocimientos aprendidos, al Laboratorio de Superficies del Laboratorio E por los análisis de microscopía electrónica de barrido guiados por el licenciado Glenn Rodríguez, y al Laboratorio de Carbón del Laboratorio B por los análisis espectroscópicos por FTIR guiados por el profesor Giancarlos González. Muchas gracias por ver esta presentación y confío en que al sumarnos en este esfuerzo colectivo para la sostenibilidad ambiental, podemos desempeñar un papel fundamental en la construcción de un planeta más verde y equitativo para generaciones futuras.
Cada pequeño gesto y compromiso cuenta, y al trabajar juntos podemos contribuir significativamente a la preservación de nuestro entorno natural. Espero inspirar acciones positivas y cambios en pro del bienestar de nuestro planeta. Muchísimas gracias.